Sin embargo, hay todo un entramado ¿sí o no? Debería hacerse, pero no se va a hacer porque México tiene deudas con Estados Unidos en temas de seguridad. Estados Unidos lo ha mencionado, no nada más la oposición, Estados Unidos e instancias de seguridad de Estados Unidos lo han hecho, y el discurso de presentar las pruebas pues ya no tiene mucha cabida cuando los propios cabezas del crimen organizado han dicho que están por supuesto que están investigando. ¿Y qué dice México? Que entonces eso ya es una invasión a la soberanía. ¿A quién le presentaron las pruebas? Entonces, lo están revisando directamente con ¿Pero México. ¿Ya las presentaron o no? Por supuesto que ¿A quién se las hay denuncias de la DEA, no de la CIA. No denuncias es que pruebas. entonces nos vamos a un discurso. La sala superior, no, es la verdad. Y fueron los partidos de ustedes los que no le dieron seguimiento a esa presentación de pruebas. El narcotráfico no se... Ahora, lo que está vamos a pagar. No solamente de él, sino de cualquiera donde se presenten las pruebas y haya en las fiscalías mexicanas una investigación concreta. O las de Estados Unidos presenten las pruebas. Para ustedes soy Morena, Rocha Moya. ¿Cuál es tu partido? Bueno, lo primero que hay que decir, querido Juan, gracias, es que en política no hay coincidencias, ¿no? Y a mí me parece muy casual que con el escándalo de Marina del Pilar ofreciéndole al FBI entregarle información de seguridad nacional, de sus mesas de seguridad nacional, hoy detengan a un baja californiano, la Fiscalía General de la República. Te quiero decir rapidísimo, antes de ahondar en este tema, ¿cuál es la postura de Acción Nacional? Acción Nacional reitera su compromiso con la legalidad, con el debido proceso y con la presunción de inocencia. Y con eso decimos todo. Realmente confiamos en que Ernesto Rufo puede aclarar los hechos que se le imputan. Por supuesto, es parte de un proceso. Es una persona que no se ha rehusado a colaborar con las autoridades. Tú mismo acabas de decir que se presentó a declarar. Y pues lo único que esperamos es que la Fiscalía General de la República se apegue al debido proceso, que ya me parece un poquito cuestionable. Vimos cómo llegó ahí con todos los medios, ¿no? Llegando a la Fiscalía. Ya veremos cómo se desarrolla el proceso. Por supuesto que habrá que observar cómo se va desarrollando. Lo que sí hay que decir es que nos parece curioso que para el tema de la oposición las investigaciones sí avancen, y para el tema de todos aquellos aliados del régimen como los narcotraficantes, ¿no? O como el mismo narcogobernador Rocha Moya, pues nomás no avancen las investigaciones. A mí me gustaría muchísimo pedirle a la Fiscalía General de la República y a la Presidenta imparcialidad y apego al debido proceso. Tiempo. A ver, Max González del Partido Acción Nacional. Estamos hablando de un entramado que incluye a empresas estadounidenses. Entonces México puede detener gobernadores, puede confiscar ferrotanques, pero mientras el origen del fraude no se toque con el mismo rigor, pues se va a seguir teniendo un proveedor dispuesto, ¿no? Del otro lado de la frontera. Estamos hablando de empresas estadounidenses. ¿Consideras que las autoridades de México tendrían que solicitar a Estados Unidos la detención provisional de los responsables legalmente de esas empresas con fines de extradición para que respondan ante la justicia mexicana por este huachicol fiscal? Pues el debido proceso y lo que comentas debería realizarse. Sin embargo, hay todo un entramado ¿sí o no? Debería hacerse, pero no se va a hacer porque México tiene deudas con Estados Unidos en temas de seguridad. Estados Unidos tiene deudas con México en temas de seguridad, lo acabamos de decir. Lo político está trascendiendo a lo que la ley debería dictar. Entonces, si deber ser, pues debería ser que suceda, no suceda, porque entonces México tendría que entregar también y extraditar a muchas personas que Estados Unidos está investigando, a gobernadores, exgobernadores, que tampoco está sucediendo. Entonces, el deber ser, Estados Unidos lo ha mencionado, no nada más la oposición, Estados Unidos e instancias de seguridad de Estados Unidos lo han hecho, y el discurso de presentar las pruebas, pues ya no tiene mucha cabida cuando los propios cabezas del crimen organizado han dicho que están investigando. Por supuesto que están investigando. ¿Y qué dice México? Que entonces eso ya es una invasión a la soberanía. ¿A quién le presentaron las pruebas? Entonces, lo están revisando directamente con México. ¿Ya las presentaron o no? Por supuesto que hay denuncias de la DEA, de la CIA. No denuncias es que pruebas. entonces nos vamos a un discurso de lo que es y lo que no es. No, esto es como jurídico, es de Acción pruebas. Nacional, sí tendría que llevarse ¿Eso con sí el debido tiene proceso. Y lo que pasa con el exgobernador Rocha Moya, como no tiene pruebas, como lo dice Morena, entonces no debería llevarse un ¿Me debido permites proceso. una pregunta? Si alguien te denuncia por el delito que tú quieras, ¿tú tienes que demostrar que eres inocente o quien te acusa tiene que demostrar que eres culpable? Por supuesto que tienen que demostrar tu culpabilidad, la presunción de inocencia. Pero sí hay pruebas. En el caso de Rocha Moya sí hay pruebas. ¿Quién las tiene? Se presentaron en el 2021, yo lo he dicho varias veces en este espacio, se presentaron en el 2021 pruebas en México, en la Fiscalía, que durante 5 años la Fiscalía General de la República decidió no investigar respecto a los vínculos de Rocha Moya con el crimen organizado en la elección y cómo recibió dinero de los chapitos. Hubo una candidata. Camila Martínez. Una candidata. Nada más decir, Minuto y ¿no? medio. Que Las pruebas, nos dice él que sí presentaron pruebas en contra. Así es, hay una denuncia. no en el llevaron, 2021. las desecharon y no lo llevaron hasta Casualmente. la sala superior, no, es la verdad. Y
fueron los partidos de ustedes los que no le dieron seguimiento a esa presentación de pruebas. El narcotráfico no se... Vamos a apagar los micrófonos y yo le... Lo que está claro en el caso de Rufo es que esto responde a una estrategia que ha tenido el gobierno federal de desmantelar redes de huachicol. Si ustedes se acordarán, el pasado 9 de julio se presentaron una serie de investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía de cómo se estaba traficando de manera ilegal la gasolina entre Estados Unidos y México. Y es en ese marco que vienen estas detenciones. No solamente es el exgobernador panista del estado de Baja California, sino ya ha habido algunas otras detenciones, ¿no?, de esta empresa que estuvo vinculada. A mí lo que sí me sorprende es que habiendo un proceso en una fiscalía de México donde se está tomando en cuenta la presunción de inocencia, donde seguramente se presentarán las pruebas, donde se llevará a cabo un proceso con toda la ley, salgan a intentar hacer un encubrimiento. Quizá no se atreven, no, pero es que a ver, desde que sale Jorge Romero a decir, ¿no? E intentar minimizar, e intentar como marcar en la coyuntura que este es un tema de vendetta, no es un tema de vendetta, es un tema de justicia. Y Morena lo ha demostrado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con la Operación Enjambre se ha detenido gente de todos los partidos políticos. Entonces nada más no encubran. A ver, es Max Gárate de Sinaloa cuando la levantaron en el 2021 en medio de una campaña y que ella denunció el tema de Rocha Moya, ¿eso no merece justicia? ¿Por qué no ha habido? Hay que ver qué está pasando con ese caso. Entiendo que es un caso que sigue. Rocha Moya es inocente entonces para ti, Camila. Si tienen las pruebas que demuestren que Rocha Moya estuvo involucrado, pero es una cosa que nosotros hemos pedido siempre, ¿no? Siempre lo hemos dicho. Si hay algún caso, no solamente de él, sino de cualquiera donde se presenten las pruebas y haya en las fiscalías mexicanas una investigación concreta, o las de Estados Unidos presenten las pruebas, nosotros no vamos a encontrar. Para ustedes hoy Morena, Rocha Moya. Puedes apagar los micrófonos. Itzel Arellano, 1 minuto y medio. Gracias. Lo primero, querida Camila, es que el narcotráfico se persigue por oficio. Entonces, pues bueno, debieron haberlo investigado, ¿no? Eso es algo que debió haberse hecho. El problema es que casualmente, y lo acaba de decir aquí la secretaria de Comunicación de Morena, desecharon las pruebas en el caso de Rocha Moya, cuando sí hubo denuncias hace por lo menos 5 años diciendo que Rocha Moya era un narco gobernador. Lo que pasa aquí, lo que hay que dejar claro es que la justicia en México lamentablemente se ha vuelto selectiva. Y podría llegar a tener. El debate del día de hoy es la detención que se llevó a cabo, la de Ernesto Rufo, vinculado en un entramado a través de una empresa mexicana y una empresa estadounidense de huachicol, de combustible ilegal, robado en México, llevado a Estados Unidos, lavado ahí y regresado a México. Y en vez de hablar del tema, estamos hablando de otro que también es muy delicado, que es Rocha Moya. Porque así sucede con las organizaciones políticas. Se llama maroma. Y las hacen todas, absolutamente todas. Cuando tienen un tema incómodo, buscan qué tema incómodo tiene su oponente. Y entonces buscan cambiar la conversación en algo que sí es una cortina de humo. Entonces, ¿vamos a hablar del caso Sinaloa o vamos a hablar de la detención el día de hoy de un político relacionado con el huachicol? Maxta, minuto. Todo se investigue, todo se lleve al debido proceso, que las personas que cometen actos ilícitos, que se vinculan con el crimen organizado, que generan huachicol, todas estas personas tienen que ser investigadas al marco de la ley y si se demuestra que son culpables tienen que llegar a prisión, todas. No importa si es de un partido, si es de otro partido, si es ciudadano o si es militante de Morena. Tendría que verse sin ningún color político. ¿Cuál es el problema, Juan? Que hoy no pasa eso en México. Hoy observan y vigilan a las personas que son de oposición y a las personas que están en el gobierno, que son gobernadores, que también vigilan, que también observan y que también se demuestra que tienen presuntos nexos con el crimen organizado, el huachicol. A esas personas se les ampara. Y eso es lo que el mexicano, y no me van a dejar mentir, viven, leen y ven todos los días. Entonces, no es que una cosa esté diferente de la otra. Todo está conectado y Morena a los opositores los vigila y a los que están aliados con ellos los encubren. Camila, encubren a quienes están con ustedes y a los opositores los vigilan. No. ¿Hay persecución del delito en el caso de Ernesto Rufo u otros? A ver, lo que nosotros estamos haciendo es utilizar todo el aparato del Estado para combatir el huachicol fiscal, para combatir los grupos del crimen organizado, etcétera. Y lo hemos hecho con todos los partidos políticos, sean de donde sean, nadie ni nada por encima de la ley. Nada más 2 cosas. Por un lado, aquí está la nota de cómo perdió el PRI en Sinaloa la impugnación de la elección por la gubernatura en 2021. Tienes apagado tu micrófono porque no se vale interrumpir. Perfecto. Camila. Entonces, nada más perdieron y como sabían que no había pruebas, ¿no? Decidieron no llevarlo a la sala superior. Ahí está, fue Gastelum de tu partido el que decidió no llevarlo. Y por otro lado, bueno, están intentando hablar de eso, pero yo también querría hablar de este tuit que hizo Felipe Calderón en 2017, donde muestra cómo, él señala, Rufo dilapidó esa gubernatura. Él y especialmente su hermano Claudio entregaron Baja California a los Arellano Félix. Eso decía Felipe Calderón, de tu propio partido. Bueno, a ver, Itzel. Y no voy a dejar de decir, es que al día de hoy no hay un solo detenido de Morena, por huachicol fiscal ni por ningún otro delito. Lamentablemente, permítame Camila, lamentablemente, en este país la justicia está al servicio de un partido político, está al servicio del narcopartido de Morena. Y hay que decirlo así, lamentablemente en México hoy, no más allá de si es culpable o no, eso ya lo determinará la Fiscalía. Acción Nacional pugna porque haya un debido proceso, porque se investigue como se tiene que investigar y que quien sea culpable caiga. Sin embargo, sí decir que hay que contrastar respecto a que la gente de Morena siempre sale impune y que lejos de que haya castigo, pues les gritan, no estás solo.
que tuvimos en las últimas elecciones porque no pudieron ganar un solo distrito, no pudieron ganar absolutamente nada, Camila, y esa es la realidad porque no los quieren ya, porque la gente tiene claro que ustedes y que Morena es un narcopartido que impulsa puros narcogobernadores, que cada persona que llega ahí es porque generan vínculos con el crimen organizado, y hoy tal vez tú me vas a decir que no en esta mesa, pero no importa lo que tú digas, importa lo que la gente ve y vive todos los días, y esa es la realidad, y si no, dime por qué Marina del Pilar hoy quiere negociar con Estados Unidos y brindar información, si no hay nada malo en Morena, entre ustedes se están dinamitando, no hay necesidad que lo haga la oposición. Hoy saben que o negocian con Estados Unidos o aquí el pacto de impunidad está tan cañón que los privilegiados sí los van a proteger, pero a lo mejor habrá quienes no son privilegiados y van a ir a dar a prisión. Voy a invertir rápidamente y voy contigo, Itzel Arellano. Sí. ¿Te parece que las personas que nos están escuchando, más allá de sus preferencias políticas, y que pues los mexicanos cuando desde la oposición salen a hacer juicios sumarios, o desde Morena, y llaman a todos los integrantes o simpatizantes de un partido o de un movimiento, todos son narcos, todos son presidentes municipales, todos son narcogobernadores, todos son narcopolíticos? ¿Te parece que ese es el papel opositor? ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Coincides con ese juicio sumario? A mí, a mí me parece que hay que sí poner atención a las estructuras. Y el tema es que en el caso particular de Morena, sí hay un tema estructural y sistemático de alianza con el crimen organizado y hay que decirlo tal cual. Yo no estoy diciendo, ojo, que todos los políticos de Morena son narcopolíticos, pero lo que sí se dice es que esa estructura se ha convertido en un narcopartido. Y eso sí, querido Juan, las personas que llegan por Morena han estado aliadas con el crimen organizado de Morena. Contra almirante de la Secretaría de Marina, la Fiscalía inició una investigación en su contra este año y se detuvo en Argentina. Trabajó en el gobierno federal y hoy no hay impunidad para nadie, como tampoco lo va a haber para el gobernador de tu partido político, para el exgobernador de tu partido político que estaba vinculado con el crimen organizado. A mí lo que sí me parece muy triste es que nosotras somos compañeras jóvenes que tenemos que pugnar porque no haya impunidad. Y sí es una irresponsabilidad de parte de ustedes hoy estar mintiendo flagrantemente como lo hizo Itzel, cuando dice que no hay personajes de Morena que hayan sido detenidos por estar vinculados. De todos los partidos políticos hay, y ahí está contundentemente, tú lo puedes buscar, la gente lo puede buscar en este momento, ¿no? Pero hoy hay una responsabilidad muy importante que se tiene con un exgobernador del caso de Baja California que utilizó sus empresas para hacer huachicol fiscal. Lo mínimo que podrían hacer es exigir que se presenten las pruebas, no intentar encubrir y que sus discursos hablen de ese caso que es igual de importante que cualquiera. Lo lamentable es que en esta mesa se venga a señalar de mentiras y que hoy digan que no hay antecedentes que puedan vincular a Rochamoya con un presunto nexo con el crimen organizado. Eso es una mentira, Camila. Y me gustaría que cualquier partido asuma desde sus